Imagine perder todo lo que amas en cuestión de segundos, solo para descubrir que el verdadero héroe estaba a tu lado todo el tiempo, esperando pacientemente con 4 patas y un corazón más grande que el mundo. Esta es una historia real que te hará abrazar a tu mascota hoy mismo. Dale like, compártela y suscríbete para más historias emocionantes como esta. El viento cortante de junio traía consigo el olor a humo lejano y promesas incumplidas, cuando Mateo cruzó por primera vez las puertas oxidadas de la finca abandonada. A su lado, Thor, un pastor alemán de pelaje dorado y ojos que parecían comprender secretos ancestrales, olfateaba el aire con una intensidad que denunciaba algo más allá de lo obvio. Era como si el perro pudiera sentir que aquel lugar cargaba historias enterradas bajo capas de polvo y tiempo, historias que pronto se entrelazarían con las suyas propias de forma irreversible. La finca San Miguel había sido subastada después de décadas de abandono, y Mateo, un veterinario de 35 años que llevaba en el pecho el peso de un divorcio reciente y sueños destrozados, vio en aquellas tierras olvidadas una oportunidad de empezar de nuevo. Las paredes descascarilladas de la casa principal contaban historias de glorias pasadas, mientras que el granero inclinado susurraba secretos al viento. Thor, rescatado de una situación de maltrato hacía 3 años, era más que un compañero para Mateo. Era su ancla en un mundo que parecía haber perdido el rumbo, un recordatorio constante de que la lealtad y el amor incondicional aún existían en algún lugar. El primer mes fue una batalla contra el tiempo y los elementos. Mateo se levantaba antes de que saliera el sol, sus manos trabajando incansablemente para devolver la vida a aquel lugar muerto. Thor permanecía siempre cerca, a veces ayudando a espantar las gallinas salvajes que habían tomado el terreno, otras simplemente observando con esa sabiduría silenciosa que solo los perros poseen. Fue en una de esas mañanas, mientras Mateo intentaba arreglar una valla rota, cuando Elena apareció por primera vez. Llegó montada en un caballo castaño, su cabello negro danzando al viento como serpientes de seda. Era la hija del ganadero vecino, una mujer de 30 años que llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de mantener viva la propiedad de su padre enfermo. Sus ojos castaños estudiaron a Mateo con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como quien evalúa si el extraño representa amenaza o promesa. Thor, normalmente reservado con desconocidos, se acercó a ella con la cola moviéndose, una señal que Mateo había aprendido a respetar a lo largo de los años. Elena explicó que la finca San Miguel tenía una historia oscura. El antiguo propietario, un hombre amargado por la pérdida de su esposa, se había aislado del mundo, dejando que la propiedad se marchitara junto con su alma. Decían los más viejos que había escondido algo valioso en algún lugar de la propiedad antes de morir, pero nadie jamás había encontrado nada más que herramientas oxidadas y recuerdos empolvados. Mateo escuchó la historia con el escepticismo natural de quien ha aprendido que los verdaderos tesoros rara vez vienen en forma de oro. El segundo mes trajo consigo las primeras tormentas de invierno, y con ellas, desafíos que pusieron a prueba la determinación de Mateo. El tejado de la casa principal comenzó a ceder bajo el peso del agua, y el pozo que debería proporcionar agua limpia resultó estar contaminado. Fue Thor quien primero percibió el peligro real. En una noche particularmente tempestuosa, el perro comenzó a ladrar frenéticamente, arañando la puerta del cuarto donde Mateo dormía. Sus ladridos no eran de miedo, sino de alerta, un sonido gutural que Mateo había aprendido a interpretar como señal de peligro inminente. Siguiendo al perro por la oscuridad cortada solo por rayos, Mateo descubrió que una de las vigas maestras del granero estaba a punto de ceder. Si hubiera caído, se habría llevado consigo no solo la estructura, sino también las herramientas y suministros que él había almacenado allí. Trabajando bajo la lluvia torrencial, hombre y perro lograron apuntalar la viga con tablas improvisadas. Thor
sujetando la linterna entre los dientes mientras Mateo martillaba clavos con manos entumecidas por el frío. Elena apareció a la mañana siguiente, trayendo sopa caliente y mantas secas. Encontró a Mateo y Thor durmiendo en el granero, el hombre abrazado al perro como si fueran náufragos agarrados a una tabla de salvación. Fue el primer gesto de bondad genuina entre ellos, el comienzo de algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Ella dejó la comida y se fue silenciosamente, pero no antes de que Thor despertara y lamiera su mano en agradecimiento. El tercer mes marcó un cambio sutil pero significativo. La finca comenzaba a mostrar señales de vida. Las vallas estaban reparadas, el tejado arreglado, y Mateo había logrado limpiar el pozo con la ayuda de trabajadores locales. Thor había establecido su propia rutina, patrullando los límites de la propiedad como un guardián silencioso, siempre alerta a cualquier cambio en el ambiente. Fue durante una de esas patrullas que el perro hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Cavando cerca de un árbol antiguo, Thor desenterró algo que brillaba bajo la tierra húmeda. Era una caja de metal, corroída por el tiempo pero aún intacta. Dentro, Mateo encontró no oro ni joyas, sino algo infinitamente más valioso. Fotografías antiguas, cartas de amor amarillentas y un diario detallando la vida del antiguo propietario. Las páginas revelaban a un hombre que amaba profundamente a su esposa y que, después de perderla a causa de una enfermedad cruel, se había encerrado en sí mismo, incapaz de soportar el dolor de la ausencia. Las cartas contenían instrucciones detalladas sobre mejoras que planeaba hacer en la finca, proyectos que nunca salieron adelante debido a su luto paralizante. Había dibujos de un sistema de riego revolucionario para la época, planes para un huerto que abastecería toda la región e incluso bocetos de una escuela rural que soñaba construir en memoria de su esposa, que había sido maestra. Mateo se dio cuenta de que tenía en sus manos no solo la historia de un hombre, sino un legado de amor y esperanza que había sido enterrado junto con el dolor. Elena visitaba con más frecuencia ahora, siempre con alguna excusa práctica pero permaneciendo más tiempo del necesario. Sus visitas eran como la lluvia en el secano, esperadas y bienvenidas, trayendo vida donde antes solo había expectativa. En una tarde particularmente calurosa, el sol colgado en el cielo como una fruta demasiado madura, mientras ayudaba a Mateo a plantar las primeras plantas del huerto siguiendo los planos encontrados, ella reveló su propia historia. El sudor le corría por las sienes mientras sus manos trabajaban la tierra roja, y fue entonces, entre la plantación de un árbol de 1960, chirimoya y otro de mango, que las palabras escaparon. Su padre estaba luchando contra un cáncer agresivo, cada día una batalla silenciosa que ella libraba a su lado. Había abandonado una prometedora carrera como ingeniera agrónoma en la capital, dejando atrás a un novio que no comprendía que algunas decisiones no se toman con la cabeza, sino con el corazón. La confesión vino acompañada de lágrimas que intentó esconder girando la cara, pero Thor, con esa sensibilidad inexplicable de los perros, se acercó y descansó la cabeza en su regazo. El momento se extendió, sagrado en su simplicidad, mientras Mateo observaba cómo las manos de ella, tan fuertes al trabajar la tierra, temblaban ligeramente al acariciar la cabeza del perro. El cuarto mes trajo consigo un desafío que ninguno de ellos había previsto. El otoño llegaba pintando las hojas de dorado y rojo, pero trajo consigo sombras más oscuras que el cambio de estaciones. Una empresa minera, la Meridian Corp, había descubierto indicios de mineral de hierro en la región y comenzó a presionar a los pequeños propietarios para que vendieran sus tierras. Las primeras señales llegaron sutilmente, como serpientes, deslizándose por la hierba alta. Hombres de traje oscuro y gafas de sol aparecían en las propiedades vecinas, sus ofertas generosas escondiendo garras afiladas. Mateo recibió la primera propuesta en una mañana en que la escarcha aún cubría los campos, el sobre elegante contrastando con sus manos callosas. Los números bailaban ante sus ojos.
valores que resolverían sus problemas financieros de una vez por todas, que pagarían las deudas del divorcio y aún sobrarían para empezar de nuevo en otro lugar. Pero siempre que consideraba aceptarlo, siempre que sus dedos se acercaban al bolígrafo para firmar, Thor se ponía inquieto. El perro comenzaba a andar en círculos, sus gemidos bajos llenando el aire con una aprensión palpable. Era como si pudiera sentir la traición inminente a los sueños que se estaban construyendo en aquel lugar, como si las raíces que habían comenzado a crear en aquella tierra gritaran a través de él. La presión aumentó gradualmente, como agua hirviendo lentamente hasta el punto de ebullición. Primero fueron las visitas cordiales que se volvieron insistentes. Luego, pequeños incidentes comenzaron a suceder. Un lunes gris, Mateo encontró parte de su valla cortada, el alambre de espino retorcido como si manos crueles se hubieran divertido con la destrucción. Thor olfateó el lugar durante horas, memorizando olores extraños que el viento tenía dificultad en dispersar. La semana siguiente, el pozo amaneció con un olor extraño, aceitoso, que hizo que Thor retrocediera gruñendo. Cuando Mateo se acercó a investigar, pruebas posteriores revelaron contaminación por gasóleo, lo suficientemente sutil como para pasar desapercibida durante días, pero lo suficientemente potente como para inutilizar el agua. Mientras Mateo trabajaba para drenar y limpiar el pozo, Thor mantenía una vigilancia constante, su pelo erizado como antenas captando señales invisibles de peligro. La violencia escaló en una mañana que comenzó con el canto melancólico de un búho. Mateo se despertó con Thor gruñendo bajo, un sonido que provenía del fondo de la garganta y que él había aprendido a temer. Siguiendo al perro hasta el pasto, encontró a Thor caído, espuma rosada en las comisuras de la boca, el cuerpo temblando en espasmos. Al lado, trozos de carne cruda esparcidos estratégicamente, el veneno aún brillando en 1900 en su superficie grasa. El veterinario en él asumió el control con precisión quirúrgica. Dedos entrenados indujeron el vómito. Se administró carbón activado, fluidos intravenosos improvisados con equipos que siempre mantenía para emergencias. Fueron horas de agonía. Thor luchando contra el veneno mientras Mateo luchaba contra la desesperación. El perro sobrevivió, pero no salió ileso. Un corte profundo en la pata trasera, probablemente hecho al intentar escapar de quien había esparcido el veneno, necesitó 15 puntos de sutura. Mientras suturaba la herida de su compañero, las manos de Mateo temblaban no de miedo, sino de una rabia fría que se alojó en su pecho como un trozo de hielo. Alguien había cruzado una línea. Ya no se trataba de tierra o dinero. Era sobre la vida de quien se había convertido en su familia, su puerto seguro en un mundo de tormentas. Elena llegó esa tarde y encontró a Mateo sentado al lado de Thor, que dormía bajo el efecto de los sedantes. La vulnerabilidad en sus ojos la tocó profundamente, y por primera vez tomó la iniciativa de abrazarlo. Fue un abrazo largo, cargado de promesas no dichas y miedos compartidos. Cuando se separaron, ella sacó del bolsillo un pequeño amuleto que había pertenecido a su madre y lo colocó en el collar de Thor. Era un gesto de protección, pero también de compromiso. El quinto mes estuvo marcado por una escalada de tensión que transformó la tranquila región rural en un campo de batalla silencioso. La minera, viendo que las tácticas sutiles no funcionaban, pasó a operar en las sombras con más agresividad. Otros ganaderos de la región comenzaron a reportar incidentes similares: ganado que aparecía enfermo sin explicación, cultivos que se marchitaban de la noche a la mañana, pozos contaminados con sustancias químicas. El miedo se extendía, como niebla matinal, infiltrándose en cada conversación, cada mirada intercambiada en el mercado local. Mateo y Elena formaron una alianza con los resistentes, transformando la cocina de la finca San Miguel en un cuartel general improvisado. Mapas fueron esparcidos sobre la mesa de madera rústica, marcas rojas indicando propiedades ya vendidas, azules mostrando las que aún resistían. Thor,
Incluso aún recuperándose, insistía en participar en todas las reuniones, acostado a los pies de Mateo pero con los oídos siempre atentos, como si comprendiera que el futuro de su territorio se estaba decidiendo en aquellas conversaciones. Fue durante una de esas reuniones, en una noche en que el viento aullaba como lobos hambrientos, cuando sucedió lo impensable. El grupo acababa de dispersarse, cada uno volviendo a sus propiedades bajo el manto protector de la oscuridad, cuando Thor comenzó a demostrar una agitación inusual. Corría de un lado a otro, ladrando a la nada, su hocico apuntando al cielo, como si pudiera olfatear el peligro en el mismo aire. Mateo intentó calmarlo, pero el perro estaba inconsolable. Entonces llegó el olor, sutil al principio, luego inconfundible. Humo. El brillo anaranjado en el horizonte confirmó sus peores temores. El granero estaba en llamas. Un incendio comenzó en el granero de Mateo en una noche sin luna, cuando la oscuridad era tan densa que parecía tener textura. Las llamas comenzaron sigilosas, lamiendo las tablas secas como lenguas hambrientas, alimentadas por heno almacenado y madera reseca por décadas de sol. El fuego creció con una velocidad aterradora, transformándose en un monstruo rugiente que devoraba años de trabajo en cuestión de minutos. Mateo dormía el sueño profundo de los exhaustos, los días de tensión y vigilancia constante, finalmente cobrando su precio. Sus sueños eran perturbados por imágenes de Thor corriendo por campos infinitos, siempre fuera de alcance, siempre alertando sobre un peligro que él no podía ver. Fue el sonido lo que lo despertó primero, no el crepitar de las llamas, sino la desesperación en el ladrido de Thor. El perro no solo estaba ladrando, estaba literalmente intentando sacar a Mateo de la cama. Sus patas arañaban el colchón, sus dientes tiraban de las sábanas, y cuando eso no funcionó, Thor hizo algo que nunca antes había hecho. Mordió el brazo de su dueño. No con la fuerza suficiente para lastimarlo, pero lo suficiente para transmitir la urgencia absoluta del momento. El humo ya se infiltraba por debajo de la puerta, cuando Mateo finalmente comprendió el peligro. El aire estaba espeso, irrespirable, cargado de cenizas que danzaban como copos de nieve negra. Thor lo guió a través de la casa, sus ladridos cortando la oscuridad humeante como un faro sonoro. Cada paso era una lucha contra el instinto de acostarse y dejar que el sueño envenenado del humo se lo llevara. Consiguieron alcanzar la puerta principal en el momento en que una viga del techo se derrumbó donde segundos antes habían estado. El aire nocturno entró en sus pulmones como agua fría, doloroso pero vital. Mateo cayó de rodillas en la hierba húmeda de rocío, tosiendo, los ojos llorosos, cuando se dio cuenta de que Thor no estaba a su lado. El perro había corrido de vuelta a las llamas. Los gritos de Mateo se perdieron en el rugido de las llamas. Intentó seguir a Thor, pero el calor era una pared sólida que lo empujaba hacia atrás. Cada segundo se estiraba como horas de agonía mientras observaba, impotente, la silueta de su compañero desaparecer en el humo denso. El fuego se había extendido a la casa principal ahora, ventanas explotando con el calor, el tejado comenzando a ceder en secciones. Vecinos comenzaron a llegar, alertados por el brillo infernal en 1900 en el horizonte. Cubos de agua fueron pasados de mano en una corriente desesperada, pero era como intentar apagar el sol con lágrimas. Mateo no participaba de los esfuerzos, sus ojos fijos en el punto donde Thor había desaparecido, sus labios murmurando promesas y súplicas que el viento llevaba a las llamas. Entonces, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse como el agua en los cubos, una figura oscura emergió del infierno. Thor se tambaleaba, su pelo chamuscado soltando humo, las patas dejando huellas de sangre en la tierra, pero su mandíbula estaba firmemente cerrada alrededor de algo. No era un objeto cualquiera que el perro había arriesgado su vida para salvar, sino la caja de metal con los recuerdos y planes del antiguo propietario. El metal estaba demasiado caliente para tocarlo, quemando la boca de Thor,
pero no lo soltó hasta depositar el tesoro a los pies de Mateo. Solo entonces sus piernas cedieron, el cuerpo exhausto finalmente sucumbiendo al esfuerzo sobrehumano. Mateo lo tomó en sus brazos, sintiendo el calor irradiar del pelaje chamuscado, las áreas donde el fuego había sido más cruel, revelando piel roja y ampollas ya formándose. Elena llegó con la camioneta de su padre, conduciendo como si el diablo la persiguiera. Saltó incluso antes de que el vehículo se detuviera completamente, sus ojos registrando la devastación en segundos antes de enfocarse en lo que importaba. Juntos, llevaron a Thor a la parte trasera de la camioneta, Mateo sujetando la cabeza del perro en su regazo, mientras Elena aceleraba por el camino de tierra, cada bache arrancando un gemido de dolor del animal herido. El veterinario en Mateo trabajó a través de las lágrimas, sus manos ejecutando procedimientos que conocía de memoria, mientras su corazón se desgarraba con cada gemido de Thor. Las quemaduras eran extensas, cubriendo casi el 30% del cuerpo del perro. Las patas eran lo peor, la piel completamente destruida donde había pisado en brasas para alcanzar la caja. Elena observaba en silencio, pasando instrumentos y medicamentos, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente mientras sostenía una linterna para iluminar el trabajo. Fueron horas de procedimientos delicados, limpiando heridas, aplicando pomadas, administrando analgésicos. Thor permaneció consciente durante todo el proceso, sus ojos nunca dejando la cara de Mateo, como si su presencia fuera la única anestesia que necesitaba. Cuando el sol salió, pintando el cielo con colores que parecían burlarse de la destrucción de la noche, Thor finalmente se quedó dormido, su cuerpo exhausto encontrando refugio en la inconsciencia. Elena tomó una decisión en ese momento, observando a Mateo vigilar el sueño agitado de Thor. Cogió su móvil y llamó a Marcos Santana, un abogado medioambiental que había sido su compañero de universidad y que ahora trabajaba con grandes casos de crímenes ambientales en la capital. Era hora de luchar con otras armas, hora de transformar el dolor en acción. Mientras Mateo cuidaba de Thor en los días siguientes, Elena coordinaba una operación de guerra legal. Marcos llegó 2 días después, trayendo consigo un equipo de investigadores. Lo que descubrieron fue más allá de lo esperado. La Meridian Corp no solo estaba usando tácticas ilegales de coerción, sino que sus estudios geológicos eran fraudulentos. No había mineral de hierro significativo en la región. Lo que realmente querían era acceso a los manantiales de agua que corrían bajo las propiedades, un recurso que sería infinitamente más valioso en las próximas décadas. Aún más, las perforaciones que habían comenzado en secreto estaban contaminando sistemáticamente los acuíferos, un intento de hacer las tierras inviables para la agricultura y forzar las ventas a precios irrisorios. Documentos obtenidos por un informante interno revelaron conversaciones donde ejecutivos discutían abiertamente sobre acelerar el proceso de convencimiento a través de incidentes controlados. El descubrimiento cambió todo. Ya no era una batalla de David contra Goliat, sino una guerra donde David había encontrado la piedra adecuada para su onda. Mateo, ahora viviendo en una estructura improvisada mientras reconstruía la casa, trabajó incansablemente para implementar los planes de riego encontrados en el diario, sabiendo que las tierras productivas serían más difíciles de expropiar. Thor, con las patas aún vendadas, insistía en mantener su vigilancia. En una mañana de niebla densa, su comportamiento se volvió particularmente agitado. Olfateaba el aire y gemía bajito, un sonido que Mateo había aprendido a asociar con peligro, inminente pero aún no manifiesto. Siguiendo el instinto del perro, descubrieron que la minera había iniciado perforaciones clandestinas en la propiedad vecina, amenazando con contaminar todo el acuífero de la región. El descubrimiento fue el catalizador para una movilización sin precedentes. Elena usó sus conexiones para alertar a la prensa, mientras Mateo organizaba a los ganaderos en una cooperativa formal. Thor, incluso herido,
se convirtió en un símbolo involuntario de la resistencia, su historia de lealtad y coraje inspirando apoyo de lugares inesperados. Donaciones comenzaron a llegar, al igual que voluntarios dispuestos a ayudar en la lucha contra la minera. Fue en una tarde de lluvia fina que Elena y Mateo finalmente admitieron lo que había crecido entre ellos. Estaban plantando las últimas plantas del huerto, cuando ella se detuvo, sus manos sucias de tierra, y dijo simplemente que no podía imaginar aquel lugar sin él. Mateo respondió no con palabras, sino con un beso que tenía sabor a lluvia y promesas. Thor, observando desde su lugar habitual bajo el porche improvisado, movió la cola en una aprobación silenciosa. La batalla legal que siguió fue épica en su complejidad. Marcos Santana demostró ser un estratega brillante, usando cada evidencia como una pieza de ajedrez cuidadosamente posicionada. Los medios de comunicación fueron alertados, y la historia de Thor, el perro que salvó documentos históricos de un incendio provocado, capturó la imaginación del público. Fotos de sus patas vendadas circularon en las redes sociales, convirtiéndolo en un símbolo involuntario de resistencia contra la avaricia corporativa. Mateo, ahora viviendo en una estructura improvisada en el fondo de la propiedad de Elena, dividía su tiempo entre cuidar de Thor y reconstruir lo que había sido destruido. Pero no estaba solo. La comunidad, inspirada por el coraje del perro y la determinación de su dueño, organizó jornadas de trabajo. Cada fin de semana, decenas de personas aparecían con herramientas, materiales y manos dispuestas a ayudar. Thor observaba todo desde su lugar de honor bajo una lona improvisada, sus patas aún vendadas, pero sus ojos alerta. Había cambiado después del incendio. Seguía siendo el guardián vigilante, pero había una sabiduría más profunda en su mirada, como si comprendiera que su papel había trascendido la simple protección física. Era ahora el corazón palpitante de una comunidad en transformación. El sistema de riego de los planos antiguos comenzó a tomar forma bajo la supervisión de Elena, que reveló sus conocimientos de ingeniería agrónoma con pasión renovada. Cada zanja cavada, cada tubo instalado, era un acto de rebeldía contra aquellos que querían transformar tierra fértil en devastación. El huerto, aunque joven, ya mostraba señales prometedoras, las plantas resistiendo bravamente al invierno que se acercaba. Fue en una tarde de viento frío, 6 meses después del incendio, que llegó la decisión judicial. La Meridian Corp no solo fue impedida de operar en la región, sino que enfrentaría procesos penales por sus métodos. Ejecutivos fueron arrestados, incluyendo al responsable directo de los incidentes. La victoria fue completa, pero como todas, las victorias importantes, llegó con su precio. Thor había luchado bravamente durante la recuperación, pero los daños del envenenamiento seguido de las quemaduras habían cobrado un precio demasiado alto para su cuerpo. En una mañana en que la primera helada del invierno cubría los campos como una sábana de cristal, Mateo encontró a su compañero respirando con dificultad, el pecho subiendo y bajando a un ritmo irregular. El veterinario en él sabía lo que estaba sucediendo, pero el hombre se negaba a aceptarlo. Elena llegó para encontrarlo arrodillado al lado de Thor, sujetando la pata del perro, como si pudiera transmitir su propia fuerza vital a través del contacto. Ella se arrodilló a su lado, sus lágrimas cayendo silenciosamente sobre el pelaje, aún marcado por las cicatrices del fuego. Thor luchó durante todo el día y toda la noche, sus ojos nunca dejando la cara de Mateo. Era como si quisiera memorizar cada línea, cada expresión, para llevar consigo en este último viaje. Elena permaneció con ellos, a veces cantando bajito canciones que su madre solía cantar, otras simplemente ofreciendo su presencia silenciosa como ancla en un mar de dolor. Cuando el sol salió sobre la finca San Miguel, tiñendo el cielo con tonos rosados y dorados que parecían demasiado gentiles para el momento, Thor dio su último suspiro. Fue suave, casi imperceptible, como si no quisiera causar más dolor al hombre que había sido su mundo.
Mateo lo sostuvo durante mucho tiempo después, su cuerpo sacudido por sollozos que venían de un lugar tan profundo que parecían arrancar pedazos de su alma. El funeral de Thor fue diferente a cualquier cosa que la región hubiera visto. No fue solo un adiós a un animal, sino una celebración de una vida que había tocado y transformado tantas otras. Personas vinieron de fincas lejanas, algunas que ni conocían a Mateo personalmente, pero que habían oído la historia del perro héroe. Fue enterrado bajo la gran morera que estaba en el punto más alto de la propiedad, desde donde se podía ver toda la extensión de las tierras que había ayudado a proteger. Mateo había construido una pequeña lápida de piedra, donde grabó con sus propias manos: Thor, guardián, amigo, héroe. Su amor vivirá en cada árbol que crezca en esta tierra. Helena sostuvo la mano de Mateo durante toda la ceremonia, y cuando él quiso hablar pero las palabras no venían, ella habló por él. Contó sobre el coraje de Thor, sobre cómo había enseñado a todos ellos que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de poner el bienestar del otro por encima del propio. Habló sobre cómo un animal había mostrado más humanidad que muchos humanos, y cómo su sacrificio había salvado no solo documentos o tierras, sino el espíritu de toda una comunidad. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, no solo física, sino emocional. Mateo se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupaba a Helena, pero ella lo comprendía. Era su forma de honrar a Thor, de transformar el dolor en algo productivo. La casa fue reconstruida, más grande y más sólida que antes. El huerto floreció, las primeras frutas surgiendo como milagros multicolores entre el follaje. La escuela rural, que había sido solo un sueño en el diario amarillento, comenzó a tomar forma. Mateo insistió en que se construyera cerca del árbol donde Thor estaba enterrado, para que los niños pudieran aprender no solo matemáticas y lengua, sino también sobre coraje, lealtad y amor. Helena coordinó el proyecto, trayendo profesores de la capital que se encantaron con la idea de una escuela que enseñaría no solo el currículo tradicional, sino también agricultura sostenible, cuidado de animales y respeto por la tierra. Fue durante la construcción de la escuela, en una tarde en que el sol se ponía pintando el cielo con los mismos colores del día en que Thor se fue, que Mateo escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Era un gemido bajo, casi inaudible, que venía de detrás de una pila de madera. Al investigar, encontró un cachorro, no más que de unos meses de edad, delgado y asustado, con un pelaje dorado que brillaba bajo la luz del atardecer. El cachorro lo observaba con ojos que parecían antiguas almas en un cuerpo nuevo, un dorado que recordaba a campos de trigo maduro. Cuando Mateo extendió la mano, el pequeño perro se acercó cautelosamente, olfateando antes de dar un lamido tentativo en sus dedos. Helena, que había observado la escena desde lejos, se acercó lentamente, su corazón apretado por la semejanza del momento. «No es él», dijo Mateo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Nunca podría serlo. No. Helena estuvo de acuerdo, arrodillándose a su lado. Pero tal vez sea su manera de decir que está bien seguir adelante. El cachorro, como si lo comprendiera, se subió al regazo de Mateo y se acurrucó allí, un pequeño sol dorado contra la oscuridad que había residido en su pecho durante tanto tiempo. No era una sustitución, sino una continuación. No era el final de una historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Lo llamaron Apolo, el dios del sol y la luz, porque eso es lo que trajo de vuelta a sus vidas. Apolo creció fuerte y sano, desarrollando muchas de las características que habían hecho a Thor especial. Tenía el mismo instinto protector, la misma inteligencia aguda, pero también su propia personalidad única. Donde Thor había sido serio y concentrado, Apolo era juguetón y curioso, trayendo risas donde antes solo había recuerdos dolorosos. La finca San Miguel floreció más allá de todos los sueños. El sistema de riego transformó tierras áridas,
En Campos Verdes, el huerto se convirtió en el orgullo de la región, proporcionando frutas para escuelas y hospitales. La escuela rural, oficialmente llamada Escuela Tor por votación unánime de la comunidad, se convirtió en un modelo para otras regiones, mostrando que la educación y la agricultura podían caminar juntas. Mateo y Elena se casaron bajo la misma morera donde Thor descansaba, en una ceremonia sencilla que reunió a toda la comunidad. Apolo fue el portador de las alianzas, cumpliendo su papel con una seriedad cómica que arrancó risas y lágrimas en igual medida. Cuando los novios intercambiaron votos, hablaron no solo de amor el uno por el otro, sino de un amor mayor por la tierra, por la comunidad, por el legado que estaban construyendo juntos. Años después, cuando los niños corrían por los huertos y la escuela estaba llena de vida y risas, Mateo aún subía hasta el árbol de Thor todas las mañanas, no por tristeza, sino por gratitud. Allí, con Apolo a su lado y el sol saliendo sobre tierras que habían sido salvadas por el amor y el coraje de un perro extraordinario, comprendía que algunas historias no terminan con la muerte, solo se transforman. El viento que soplaba entre las hojas de la morera parecía llevar ecos de un ladrido distante, no de despedida, sino de aprobación. La finca San Miguel se había convertido en lo que el antiguo propietario había soñado, lo que Mateo había luchado por construir, lo que Thor había dado su vida por proteger. Un lugar donde el amor echaba raíces tan profundas como los árboles, donde la lealtad se enseñaba con el ejemplo, y donde cada amanecer traía la promesa de que los sacrificios del pasado no habían sido en vano. Y así, cuando los visitantes llegaban y preguntaban sobre la historia del lugar, Mateo los llevaba hasta el árbol, Apolo trotando orgullosamente a su lado, y contaba sobre un perro que había sido más que un animal, más que un amigo. Contaba sobre Thor, el guardián que había enseñado a toda una comunidad que el verdadero heroísmo no está en grandes gestos, sino en la disposición diaria de poner el amor por encima del miedo, la lealtad por encima del beneficio y el bien común por encima del interés propio. E invariablemente, al final de la historia, con el sol poniéndose y pintando el cielo con colores de esperanza, Mateo hacía la misma pregunta que resonaba más allá de las palabras, alcanzando el corazón de cada oyente. ¿Y tú, en qué momento permitirás que la lealtad y el amor transformen tu propio desierto en jardín?